Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a esta clase en el contexto del curso virtual Avances en el manejo de la analgesia, sedación y delirium en el paciente crítico. La clase de hoy, como les decía, será sobre el delirium en el paciente crítico. Vamos a discutir un poco de la fisiopatología, los factores de riesgo, el manejo, su detección y además el impacto que tiene esto en la calidad de vida posterior de los pacientes. Mi nombre es Federico Carini, yo soy uno de los docentes del curso, soy médico intensivista del Hospital Italiano de Buenos Aires. Como ya charlamos en clases previas, todo el material que vamos a utilizar en esta clase está disponible en esta guía que tienen disponible el link que pueden escanear con su celular o bien entrar en esa URL que ven allí abajo para descargar la guía y poder tener el material disponible cuando lo necesiten en la práctica diaria. Quería comenzar esta charla trayendo la voz de los pacientes, de un paciente en este caso, para intentar entender de primera mano cómo es la experiencia de tener delirium en terapia intensiva. Alfonso fue un paciente que estuvo en la terapia intensiva hace muchos años por una neumonía grave de la comunidad, de ventilación mecánica prolongada, traqueostomizado, derivado después a un centro de rehabilitación. Posteriormente concurrió al hospital para seguimiento al alta y esta es la primera vez que vino a vernos y me acuerdo que en ese momento él nos había buscado a mí y a una compañera, esa es mi foto y esta es mi compañera, porque él se acordaba que en sus episodios de agitación se había puesto muy violento con nosotros en su intento de zafarse de lo que estaba pasando porque él entendía que estaba siendo secuestrado y que era una situación de riesgo para él y para su familia. Y lo recordaba con mucha angustia. El relato que van a ver en la diapositiva siguiente es Alfonso en una de estas entrevistas contando un poco cómo eran esas experiencias de delirium y vamos a después, en base a eso, construir un poco el resto de la charla. Fueron el primer mes que estuve casi inconsciente, y todos los días tenía pesadillas, pero enormes. ¿Qué tipo de pesadillas? Y pesadillas malas, por ejemplo, que me acuerdo la cara, todo. Me acuerdo de la secretaria Carini y la secretaria de pelo largo, negro, no sé si Ana María, no sé cómo se llamaba, y me acuerdo que me estaban secuestrando y habían secuestrado ya a mis hijos y ellos andaban ahí, eran brasileros de la iglesia, no sé cuándo, y lo tenían ahí. Malísima, esa cosa que no podía soportar. Sí, claro. Y me acuerdo, y él se acuerda bien que cuando me tenían porque yo me sacaba todo lo del entubado. ¿Se lo sacaba usted? Sí, apenas llegué estaba ahí, me lo quería sacar, entonces me ataron con el féretro de la fuga. Eso fue algo. Después, a lo último, yo sentía, bueno, pero ya me perdí. Alfonso entonces nos cuenta cómo él recuerda su paso por la terapia intensiva, de lo que él se puede acordar, porque consistentemente en los trabajos que van a intentar interpelar a los pacientes para entender cómo fue su experiencia en terapia intensiva, tienen un gap de tiempo que no tienen recuerdos y después cuando se empiezan a acordar empieza a haber una mezcla entre realidad y ficción. Alfonso cuenta debilidad, cuenta la contención física, cuenta las alucinaciones. Y esto se ve reflejado en los trabajos que lo hacen de manera más sistemática, hacen el seguimiento de manera más sistemática. Este es un trabajo de los Países Bajos, 10 pacientes que fueron invitados a participar en el trabajo mientras estaban en ventilación mecánica despiertos. Se hizo una especie de diario de terapia intensiva porque se hacía filmación de su experiencia de estar intubado y después se los interroga al alta. Y ellos encuentran tres grandes tópicos que un poco engloban la sensación de los pacientes. La percepción de la terapia intensiva como un evento vital que cambia la trayectoria del paciente hasta ese momento, la dependencia de otros y la mezcla de sensaciones positivas y negativas respecto a lo que pasa en terapia intensiva. Y fíjense que uno de los subtópicos es las pesadillas y las experiencias reales
que tienen los pacientes. Y fíjense, por ejemplo, aquí vemos una paciente que contaba, yo soñaba que estaba en un ascensor que iba hacia arriba y hacia abajo. Había pequeñas ventanas donde había caras que me estaban controlando. Cuando estaba completamente exhausta, me pinchaban con una aguja pequeña y me miraban para ver cómo respondía. Y decían, ahora estás muerta. Creo que escuché en la habitación 2 o 3 veces que decían que estaba muerta, pero pensaba que no era tan malo, porque era estaba tan exhausta de ir hacia arriba y hacia abajo en el elevador. Esto también pasa mucho de pacientes que uno piensa que están en sedación profunda y sin embargo escuchan lo que está pasando. Entonces fíjense cómo la experiencia de estar despierto en terapia intensiva, si bien como vimos en el curso hasta ahora es el gol estándar al día de hoy, también conlleva un nuevo desafío, que es tener presente que en la habitación hay un paciente que ahora está escuchando lo que le estamos diciendo y que además tenemos que incluir en el proceso de cuidado. No quiero repetir todo el concepto del BAN de la BCDF que ya hemos repasado en extenso en lo que va del curso, pero sí decir que arranca con menor sedación. Y la menor sedación, como dijimos, trae aparejada la mayor conciencia de situación de los pacientes y por ende nos vamos a enfocar más que nada en la D de delirium en esta charla que vamos a desarrollar en las próximas diapositivas. El delirium es un problema muy frecuente en terapia intensiva. Es un trastorno agudo del estado de conciencia y remarco la palabra agudo, no es un paciente con demencia ni adquirida ni previa, sino que es un trastorno agudo que siempre es secundario a una condición médica. Y lo más importante que tiene que llevarse de esta charla es lo clave, lo fundamental es la detección precoz y para eso es fundamental la implementación sistemática de herramientas de monitoreo como el Camicu. Ese artículo que les mostraba antes de las experiencias de los pacientes está en el campus, se los recomiendo para que lo revisen, porque además los va a ayudar también a repasar el concepto de clínicas post-terapia intensiva, que lo van a revisar más en extenso con la doctora Carola Jiménez Esparza en los módulos siguientes. Otra lectura recomendada, que también está en el campus, este artículo de Nature de hace ya unos años, que es un primer, es decir, una revisión exhaustiva del delirium en todos los entornos de salud y también en terapia intensiva. En esa revisión, que les decía antes de Nature, dice que los factores de riesgo para delirium se pueden considerar como los factores premórbidos, o sea, los factores que trae el paciente a la internación, a la terapia intensiva en nuestro caso. Y fíjense que aquí abajo tenemos los cuadros de qué área del hospital estamos hablando. Posoperatorio, terapia intensiva, pacientes en ventilación mecánica y pacientes en la sala general. Miremos en particular el anaranjado, que son pacientes ventilados, y vemos, hay factores relacionados con la enfermedad actual que empeoran el riesgo de delirium, la falla de ventilación no invasiva, la ventilación por más de 3 días, y después hay factores que nosotros agregamos en el cuidado, que también aumentan el riesgo de delirium. Por ejemplo, el mayor uso de ventilación mecánica, la infusión de benzodiazepinas y de opioides de manera constante y el uso de contenciones físicas. Ordenando un poco lo previo, entonces tenemos factores de riesgo predisponentes, lo que trae el paciente a la terapia, que yo no puedo modificar, pero tengo que jerarquizar porque esto es lo que va a configurar un mayor riesgo de delirium durante la internación. Factores precipitantes, lo que yo agrego, lo que agrega tanto la enfermedad como el entorno de terapia intensiva, y lo que dije antes, las características de la enfermedad y además características que hablan de la gravedad del delirium. El subtipo hipoactivo, que como ustedes saben, el delirium más frecuente es el mixto y el hipoactivo. ¿Y por qué es más riesgoso? Porque es el que se pasa por alto y por ende demora más tiempo en resolver. La duración no es lo mismo delirium de rápida resolución, es decir, en menos de 24 horas se resuelve, al delirium que persiste por más de 48 horas. Y la severidad, esto es pacientes con delirium de mayor duración, con más fluctuación a lo largo del día, con más agitación, van a tener mayor riesgo de peores resultados tanto a corto como mediano plazo. Otro artículo
un artículo fundamental en el tema de gestación y delirium, es el de Reade del 2014 en New England, que está disponible libre en la plataforma, y ellos acá hablan de la triada del paciente crítico y de cómo el dolor, el delirium y la agitación e incomodidad se retroalimentan en este círculo vicioso donde cada uno de ellos impacta negativamente en el otro. Entonces, fíjense cómo el delirium va a empeorar en pacientes con mayor dolor y puede a su vez generar mayor agitación, y la agitación e incomodidad a su vez generar mayor riesgo de delirium. Quiero mencionar aquí además el concepto de abstinencia, tanto la abstinencia a medicación previa del paciente como lo que conocemos como abstinencia iatrogénica, que es la abstinencia a medicación que nosotros incluimos durante la internación. ¿Cómo diagnosticamos el delirium? En terapia intensiva tenemos una herramienta que es el CAMICU, que es una derivación del Confusion Assessment Method que se usa en piso de internación general y que nos pide 4 pasos. Nos pide que tengamos 1 y 2 más 3 o 4. El 1 es que tenga un cambio agudo en el estado de conciencia en las últimas 24 horas. El punto 2 es que tenga inatención, esto es, al comando apriéteme la mano cuando le digo la letra A y la palabra es abaratarán, son 10 letras, 5 A's, 5 no A's. Si tiene más de 2 errores, como dice acá, consideramos positivo el 2 y entonces tenemos que ver si 3 o 4 son positivos. Punto 3, que tenga un nivel alterado de conciencia al momento de la valoración, esto es un RAS distinto de 0. En ese caso se considera positivo el CAMICU y el paciente tiene delirium. Y en caso de que el RAS sea de 0, tengo que hacer las preguntas para evaluar lo que llamamos pensamiento desorganizado. Son 4 preguntas y 2 comandos verbales. Si tiene más de un error, el paciente se considera como delirium positivo. Entonces es 1 y 2 más 3 o 4. Los invito en la diapositiva que viene a mirar con atención el video de evaluación con la hoja de flujo que tienen al costado y ustedes concluir si el paciente tiene o no delirium en esa evaluación. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, Yo soy bien. Federico, soy uno de los médicos aquí de la terapia. Bien. ¿Te puedo mostrar una prueba muy rápida para ver cómo estás pensando? Bueno, ¿Te acordás dónde estamos ahora? sí, ¿Dónde estamos? en el hospital italiano. Muy bien. ¿Te acordás qué día es hoy? Hoy es martes, Muy bien. ¿En qué año estamos? ¿Te acordás? en el 24. Muy bien. ¿Yo te puedo pedir que me des la mano? Sí, como Muy de la bien. joven. Un gusto. ¿Me puedes apretar la mano solamente cuando yo te diga la letra A? Bien, Vamos. A, B, A, R, A, T, A, R, A, N. Muy bien. ¿Te puedo hacer algunas preguntas y vos me respondés por sí o por no? bueno. ¿Pesa 1 kilo más que 2 kilos? Pesa más, 1 kilo más que 2. Y no, ¿Hay peces en el mar? sí, ¿Puedo clavar un clavo con un martillo? y no, ¿Una piedra flota en el agua? no, No. Mostrame con tu mano derecha cuántos dedos te estoy mostrando. 2, Mostrame. Bien, y ahora con tu mano izquierda. Muy bien, perfecto. ¿Te pasó en algún momento de tener alucinaciones, de ver cosas que no estaban? sí, a lo mejor en el momento. ¿Y qué veías? No, no veía nada, no me recordaba las cosas. Como sueños. Como sueño, sí, veo también. ¿Todavía los ves? Sí. ¿Y qué ves? Y sueño a mi nieto jugando. Mientras estuviste internada acá en el hospital. Sí, Ok, bien. Bueno, vamos a... estoy esperando que me llame mi nieto. Bueno, muy bien. Bueno, pero Muchas no te- gracias. Pero no te emociones, no te pongas mal, ¿no es cierto? Tienes que estar bien. tenés que De a estar- poquito. De a poquito. Muchas gracias. Va a ir saliendo de esto. No es porque. Entonces hasta ahora vimos, el delirium es un problema frecuente, hay factores
predisponentes, que es lo que trae el paciente, factores precipitantes que aumentan el riesgo de padecer delirium. Lo más importante es detectarlo precozmente con herramientas validadas como el CAMICU, pero una vez que lo detectamos, ¿qué tenemos que hacer? Hay que indicar tratamiento farmacológico, si es así, ¿cuál? Lo más importante en este paso es recordar que no hay tratamiento preventivo farmacológico que haya demostrado ser útil, y en todos los casos tengo que priorizar el tratamiento no farmacológico. Entonces, ¿cómo es el manejo? Identificación temprana de pacientes de alto riesgo, siempre intentar ir por sedación ligera, como venimos diciendo a lo largo del curso, intentando evitar las benzodiazepinas, favorecer la movilización precoz, mantener el ritmo sueño-vigilia, todas las estrategias de orientación y estimulación ambiental, terapia ocupacional, etc., siempre son útiles y ayudan a reducir el riesgo, y retiro precoz de dispositivos, ya sea vasculares o, en el caso de pacientes que estén en plan de extubación, la extubación lo más precoz posible. Ahora bien, en pacientes con delirium diagnosticado, con CAMICU positivo, y delirium agitado, esto es con RAS mayor a 0, o delirium hipoactivo, RAS menor a 0, uno puede considerar implementar algún tipo de estrategia farmacológica. En delirium hipoactivo, el consenso es que en pacientes con delirium de menos de 48 horas de evolución debemos priorizar no farmacológico y no implementar ningún tratamiento farmacológico. Y en caso de delirium persistente, más de 48 horas, uno puede considerar, en base a trabajos muy pequeños, 36 pacientes, el uso de quetiapina para reducir el tiempo de resolución del delirium. Ahora, en pacientes con delirium agitado, la evidencia es un poco más controvertida. Yo diría que el consenso actual es usar haloperidol en la menor dosis posible durante el menor tiempo posible. En el caso de que la agitación sea un problema, en pacientes con ventilación mecánica o en plan de weaning que fallan por delirium, considerar el uso de dexmedetomidina para tratar el síntoma que es la agitación. Recuerden que la dexmedetomidina no es un antipsicótico como sí lo es el haloperidol. Definitivamente no utilizar estatinas. El uso de ciprasidona, nosotros no contamos en Argentina, pero tampoco ha demostrado ser más útil que otras opciones. Y antipsicóticos atípicos, quetiapina, risperidona, olanzapina, uno puede considerarlo en pacientes con delirium de lenta resolución, como dijimos antes. Eso que les mostraba antes es la guía SPADIS 2018. Las guías SPADIS en 2025 tuvieron una actualización de algunos temas puntuales, entre ellos el delirium, y fueron a preguntar de vuelta si deberíamos usar antipsicóticos para el tratamiento de pacientes con delirium, y sigue siendo que no tienen evidencia para recomendar a favor o en contra, con lo cual no hay una recomendación dura todavía de la Sociedad Americana de Cuidados Críticos respecto a este punto. Sí quiero mencionar un poquito más en profundidad el haloperidol. El haloperidol es de los antipsicóticos más probados en terapia intensiva, con evidencia a favor y en contra. Hay una controversia reciente que se publicó en Intensive and Critical Care Nursing de pro-con, deberíamos usar haloperidol sí o no. El sí, John Devlin; el no, el grupo de Mark van den Bogart. Y fíjense que ¿por qué sí? Bueno, porque podemos reducir el miedo, la paranoia y la ansiedad de los pacientes, reducir la agitación, reducir el uso de sedantes, porque el propofol, que yo le doy al paciente agitado con delirium, no le trata el delirium, y además lo predispone a tener más delirium cuando se vaya a despertar de la sedación. Podría mejorar la seguridad del paciente y del equipo médico, y reduciría la mortalidad a largo plazo en base a trabajos que vamos a ver en las próximas diapositivas. ¿Y por qué el grupo de Mark van den Bogart dice que no? Porque no ha demostrado cambiar resultados primarios en estudios grandes como el MIND-ICU y el AIDA-ICU. No mejora los resultados cognitivos y de calidad de vida al año. Las guías que dijimos antes de la Sociedad Americana y otras recomiendan en contra de utilizarlo. Puede generar riesgos, por ejemplo, extrapiramidales o de prolongación del QT. La realidad es que en la dosis que nosotros recomendamos usar, la capacidad de mejorar la agitación es limitada, y se prefiere lo no farmacológico. Ahora, cuando lo no farmacológico
se queda corto o necesitamos una resolución más rápida de los síntomas, realmente el haloperidol podría ser una buena opción. Entonces, en cuanto a intervenciones farmacológicas del haloperidol, esta es una revisión sistemática de Andersen Ramberg, que incluye el IDICU también, que es el trabajo que mencionamos previamente. El haloperidol podría reducir la mortalidad en pacientes críticos con delirium. De hecho, hay una revisión posterior que lo refuerza este concepto. Pero bueno, no es una recomendación actual de las guías. Poco o nula diferencia en eventos adversos graves versus placebo. No modifica día libre de delirium, ni el riesgo de QT prolongado. No tenemos datos de severidad de delirium, función cognitiva o calidad de vida. Y comparado con otros fármacos, evidencia escasa e incierta. Ahora, a la hora de tener que elegir entre sedar profundamente a un paciente y utilizar el haloperidol para el manejo del delirium hiperactivo, pareciera más razonable utilizar un antipsicótico para tratar el delirium por un periodo corto de tiempo y teniendo en cuenta los riesgos de eventos adversos, en particular el QT prolongado, antes que sobresedar a un paciente que sabemos que trae peores consecuencias. Y el tercer artículo, la tercera cita bibliográfica recomendada para este módulo, que es sobre las consecuencias a largo plazo del delirium, es una revisión de Tim Girard y Elizabeth Wilcox de Canadá y Estados Unidos y Canadá respectivamente, que también les recomiendo que lean y que habla un poco de por qué es importante el delirium, no solo para lo que está pasando ahora, sino para no hipotecar el pronóstico cognitivo de los pacientes a largo plazo. ¿Y cómo se puede explicar que el delirium que está teniendo hoy el paciente, que dijimos que tiene infinidad de factores relacionados, desbalance de neurotransmisores, fármacos agregados, abstinencia de drogas previas, que eso que está pasando ahora me configure un mayor riesgo de peor estado cognitivo a largo plazo? Ellos lo que dicen es, hay delirium asociado al uso de sedantes, por ejemplo, benzodiazepinas, propofol, opioides, incluso dexmedetomidina. Saben también que hay abstinencia de dexmedetomidina, pacientes con dosis altas, periodos prolongados van a hacer abstinencia cuando se retire. El delirium hipóxico, delirium relacionado con sepsis, delirium no clasificado y el delirium relacionado con trastornos metabólicos. Eso va a llevar al delirium persistente y eso va a llevar a la caída en la capacidad cognitiva persistente en los pacientes al alta de terapia intensiva. Y aquí introducimos un concepto que vamos a discutir más adelante con la doctora Carola Jiménez Esparza, que es el síndrome de post-terapia intensiva, acuñado ese término por una conferencia de consenso liderada por Dale Needham de Hopkins en 2012. Y el síndrome de post-terapia intensiva puede afectar al paciente con problemas emocionales como ansiedad, síndrome de estrés postraumático, depresión, trastornos cognitivos, incapacidad física, y a la familia con trastornos más que nada del ámbito emocional. ¿Cuán relevante es esto? Hay una cohorte reciente, que también vamos a dejar el artículo en el campus, de pacientes de terapia intensiva en Sudáfrica, y en esa cohorte de más de 100 pacientes seguidos un año, 30% de los pacientes que trabajaban antes de entrar en terapia intensiva no habían podido volver a trabajar al año, 40% de los pacientes que cumplían labores en su hogar no habían podido volver a hacer esas labores. Entonces fíjense, si esto sucede en una cohorte de pacientes sin fragilidad previa, cuán grave será esto cuando lo extrapolamos a poblaciones más frágiles. ¿Y cuán relevante es el delirium per se para esto que dijimos antes del impacto cognitivo y el síndrome de post-terapia intensiva? Uno de los trabajos que más en detalle fueron a ver esto es el Brain ICU, liderado por Pratik Pandaripande de Vanderbilt, con el grupo de Weseli, publicado en New England en 2013. Y lo que ellos dijeron es, bueno, los pacientes que sobreviven a enfermedad crítica tienen riesgo de deterioro cognitivo y prolongado y discapacitante. Entonces incluyen pacientes con falla respiratoria o shock, evalúan delirium en la hospitalización y la cognición global. Para eso usan una herramienta que es el ARVANS, y además para las funciones ejecutivas usan el Train Making Test B.
y hacen después el análisis con la regresión lineal ajustada, intentando buscar asociaciones de delirium con el uso de sedantes y analgésicos con los resultados. Entonces, en este trabajo evalúan 820 pacientes, solo 6% con deterioro cognitivo, 74% de prevalencia de pacientes con delirium durante la internación. A los 3 meses y a los 12 meses la evaluación dio que cerca del 40% de los pacientes tenían una función cognitiva similar a un paciente con trauma de cráneo moderado, y a los 12 meses había caído un poquito, pero seguía siendo significativamente elevado, y la mayor duración de delirium se relacionó con una peor función cognitiva, como vemos en este gráfico. A mayor días de delirium, peor función cognitiva evaluada por Arbenz, y lo que vemos acá abajo es la caja con la media de Arbenz en pacientes con menos de 50 años, 50 a 64 y más de 65 años, y acá vemos el marcador de trauma de cráneo, lo normal en verde, lo que se parecería a un trauma de cráneo y lo que sería un paciente con Alzheimer, y fíjense el desplazamiento que tienen las cajas progresivamente. La conclusión de los autores es: los pacientes críticos tienen alto riesgo de deterioro cognitivo a largo plazo, y la duración de delirium es un predictor independiente de déficit cognitivo persistente. Por ende, tenemos que, como ya dijimos en esta charla, prevenir siempre que podamos para reducir el delirium en terapia intensiva, y en caso del paciente que va a tener delirium, porque es imposible de prevenir en todos los casos, implementar el manejo no farmacológico lo más exhaustivo posible para reducir su duración. Creo que uno de los factores más relevantes en los que podemos incidir para reducir el riesgo de delirium es el uso adecuado de sedación y analgesia. Para eso, como vemos en este gráfico de Jesús Caballero, es fundamental tener protocolos de escalada y desescalada rápida de la sedación y cómo monitorizarlo, en este caso en pacientes sin hipertensión endocraniana. Y fíjense cómo pasamos por todas las etapas, desde un paciente que requiere solo analgesia hasta un paciente que requiere sedación ligera, moderada, profunda, y después cómo desescalar progresivamente y siempre con el monitoreo adecuado, como vemos aquí arriba. La clave está, como ya dijimos antes, en que la mayoría de los pacientes deberían estar despiertos y participativos en su proceso de enfermedad en terapia intensiva, y en caso de que requiera sedación profunda, que sea durante el menor periodo posible y con monitoreo adecuado. Una vez más, el mensaje final creo que es intentar no apagar el cerebro, salvo que sea necesario, y en caso de que sea necesario, durante el menor tiempo posible. Y en el caso particular del delirium, recordar la importancia del manejo no farmacológico, de la prevención, y en caso de que haya que implementar un tratamiento farmacológico porque el paciente realmente lo amerita, que sea durante el menor tiempo posible, y priorizar estrategias que no incluyan sedación como primer paso, por ejemplo el uso de propofol, y más bien recurrir a antipsicóticos típicos o atípicos que ayuden a reducir la sintomatología, o bien dexmedetomidina en caso de que lo que prime sea la agitación. Desde ya, muchas gracias por su tiempo. Quedamos atentos a cualquier consulta que puedan tener en el campus y los invitamos a revisar la bibliografía de este módulo. Hasta luego y nos vemos en el curso.